y a todas. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas de ciberseguridad que empezamos en el día de hoy y va a estar hasta el 29 de octubre. Estas charlas se enmarcan en nuestro plan de ciberseguridad que en breve vamos a estar presentando en la provincia de Buenos Aires. Como todos saben, a partir de los problemas de ciberseguridad existen desde que existe la tecnología, pero en este último tiempo se ha incrementado, desde que estamos en pandemia, se ha incrementado de una manera considerable, no solo en las oficinas públicas o en las empresas, sino también en la ciudadanía en general por el uso masivo de tecnología que está ocurriendo en este momento. Me acompaña en este ciclo de charlas Alejandro Steinmetz, que está acá conmigo, director provincial de la DPCIT, que tiene a cargo el CECIRT. También están conectados, están en el cuarto piso, nosotros acá estamos en Casa de Gobierno, en primer piso. También nos acompaña el director de seguridad, Damián Cruce, y nuestro colaborador, Julio Valderrama, que está trabajando con nosotros en nuestro plan de ciberseguridad y también acompañando en la organización de este evento que para nosotros es muy importante. Bueno, hoy damos, y también, bueno, Lía Molinari, que es directora provincial de Gobierno en Línea, que también colabora en si bien su función dentro de la subsecretaría es otra distinta a la de ciberseguridad, al ser experta y también trabajar en ciberseguridad en el ITU y en la universidad, colabora con nuestro equipo profesional. Así que bueno, mi agradecimiento a todo el equipo que me acompaña. Hoy vamos a dar inicio a este ciclo de charlas con Oscar Ávila. Para nosotros es realmente un placer contar con su participación. Me gustaría leerles su breve, no es muy grande el currículum, pero yo lo voy a hacer breve para saber. El señor Ávila es abogado, egresado de la Universidad de La Salle, Costa Rica. Cuenta con una maestría en Derecho Comparado, con énfasis en privacidad y ciberseguridad del Levin College of Law de la Universidad de la Florida, de Estados Unidos, y una maestría en Economía de las Telecomunicaciones de la UNED de España. Ha trabajado por más de 17 años en reconocidas firmas legales en Costa Rica y como consultor en temas de protección de datos y ciberseguridad para varias consultoras internacionales. Actualmente se desempeña como consultor del Banco Mundial, específicamente en la implementación del modelo de madurez de ciberseguridad de la Universidad de Oxford en varios países de África y Europa. También se desempeña como experto en políticas públicas y estrategia de ciberseguridad en CEA-BAD y como experto en privacidad móvil del CEA Digital, proyecto del GSMA CEPAL-CAF. Es fundador y presidente del Cybersecurity SIG de Internet Society, agrupación que tiene más de 1.300 expertos en ciberseguridad alrededor del mundo. Oscar Ávila nos va a hablar hoy del análisis de los resultados del modelo de madurez de ciberseguridad. Así que, bueno, Oscar, para nosotros es un placer presentarte y contar con tu conocimiento para toda la provincia de Buenos Aires y todos los que nos están escuchando. Así que, bueno, adelante, Oscar, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, estimada Sandra, por la presentación y también por la invitación. Así que también externo el agradecimiento a la Subsecretaría de Gobierno Digital, especialmente al señor Damián Cuse y a Julio César Valderrama por la invitación. Sí, de hecho, voy a tratar de compartir la presentación. No sé si ya la pueden observar. Ok.
No sé si alguien me puede confirmar si ya la pueden observar la presentación. Se ve, sí. Ok, excelente, sí. Sí, de hecho ahora con motivo del reporte que lanzó la OEA y el BID, que es su segunda edición, donde se hace un análisis, una evaluación de las capacidades de los países de América Latina y el Caribe, y donde se incluye obviamente Argentina. Me parece interesante tocar este tema, analizar cuáles son los indicadores, qué tan bien, qué tan mal, qué tanto se ha progresado, qué tanto no se ha progresado en los diferentes aspectos, y lo cual nos ayuda a tener una radiografía muy general de lo que está sucediendo en Argentina y cuáles serían las acciones a tomar para mejorar las capacidades en todas las dimensiones en el área de ciberseguridad. Antes de iniciar, quisiera dar crédito tanto al BID como a la OEA por el reporte, ya que mi presentación y los gráficos fueron obtenidos del mismo. Entonces, quisiera dar ese reconocimiento para cumplir con los estándares. Y de paso también agradecer a estos dos organismos por las funciones que han venido desempeñando en el desarrollo de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Bueno, entremos un poco en materia. Hablemos propiamente de lo que es el modelo de madurez de la ciberseguridad, de la capacidad de ciberseguridad, que es realmente un modelo que diseñó el Global Cybersecurity Capacity Center del Oxford Martin School, que desarrolló en colaboración con más de 200 expertos en esta área, expertos de gobierno, academia, sociedad civil, comunidad técnica, el sector privado, etcétera, y que tiene como intención evaluar y entender cuáles son los niveles de madurez en las diferentes dimensiones del mismo. Este modelo, en condiciones normales, ¿verdad? Se implementa en el país, en anfitrión. Normalmente se hacen 10 sesiones de trabajo. En cada sesión nos reunimos con múltiples partes interesadas, ¿verdad? Por ahí la gente de gobierno, gente del sector público, el sector académico, la gente del área de defensa, inteligencia, los operadores de infraestructuras críticas, sociedad civil. Entonces la idea es hacer una serie de preguntas y basadas en las respuestas nos formamos un perfil general de cuál es la condición o las capacidades del país en anfitrión. De hecho, debido al COVID, se dejó de implementar in situ. De hecho, la primera implementación virtual de este modelo se dio en Uganda, África. Vamos a ver, creo que fue en mayo, y en agosto se dio la segunda, donde tuve la oportunidad de participar, que se dio en Malawi, también en África. En estas sesiones, donde se hace la revisión, funcionan bajo el estándar del Chatham House Rule, que es básicamente que ninguna manifestación de los participantes o de las organizaciones que representan van a ser atribuidos a ellos. Entonces, esto ayuda a que la gente sienta la libertad de hablar y compartir sus ideas con los demás sin necesidad de ser identificado. Entonces, este reporte, una vez que se colecta la información, durante 10 sesiones con las múltiples partes interesadas, se redacta un reporte basado en la información recopilada.
se manda a revisión, hay un equipo técnico de la Universidad de Oxford que lo revisa, emite comentarios, modificaciones, para ver si la interpretación de los niveles de madurez se adecúan a la información recopilada. Después se manda al país anfitrión para que lo revise y se hacen los ajustes necesarios, y ya depende del país anfitrión si se publica o no. Bueno, ¿en qué consiste el CMM? Lo voy a llamar CMM o CMM para ser un poco más breve, ya que el nombre es demasiado largo en inglés. Analiza 5 dimensiones, las cuales, como dije antes, toman una radiografía muy completa, tiene un enfoque holístico. Si vemos, analiza el tema de política y estrategia, el tema de cultura, el tema de formación y capacitación y habilidades, los marcos legales y regulatorios, estándares, organizaciones y tecnologías. Vamos a ver, este modelo no es perfecto. Creo que se le pueden hacer ajustes ya creo que fue en el 2016, 2017 se le hicieron ajustes, y es posible que en el futuro se le vayan a hacer más ajustes, justamente adecuando la evolución y los cambios que se están dando en este dominio. Quisiera explicar brevemente un poco más o menos la estructura del modelo. Quisiera enfocarme nada más a manera de ejemplo en la dimensión 1, que como dije es políticas y estrategias de ciberseguridad. En esta dimensión hay 6 factores, como pueden ver en la columna derecha, y estos 6 factores, luego se van a descomponer, o van a tener otros componentes que se conocen como aspectos. En este caso son 3 aspectos: desarrollo de la estrategia, organización y contenido, en el factor de estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces, cuando vamos a analizar el tema de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, de hecho ahora lo vamos a hacer en detalle más adelante, vamos a considerar tres aspectos, principalmente lo que es el desarrollo, cómo se desarrolló, el tema de la organización, cuál es la estructura de gobernanza, y meramente el contenido de la misma. Aquí vemos un poco la calificación o la evaluación más bien que tuvo Argentina en el 2016, que es en las columnas grises, y la evaluación o los resultados que dio el análisis del 2020, que ya esos sí están en color verde. Aquí, bueno, son las otras 2 dimensiones que hacían falta. Como pueden ver, tienen su dimensión, tienen sus factores, y cuáles son los componentes que se evalúan en el mismo. Vamos a ver el tema de determinar el nivel de madurez, tanto los factores como los aspectos que mencioné anteriormente. Para eso se crearon 5 diferentes niveles que van desde inicial hasta académico. Obviamente inicial es donde posiblemente no se haya tomado ninguna medida o se tenga conciencia de que hay que hacer algo, pero no se ha avanzado mucho, al nivel ya dinámico, donde ya sí hay, vamos a ver, se colectan métricas, hay una mayor exposición a nivel internacional, y obviamente el nivel de madurez ya es mucho más avanzado. De hecho, el mismo modelo
le indica qué acciones tomar justamente para mejorar el nivel de madurez. Si está en inicial, le indica qué acciones tomar para pasar al nivel formativo y así sucesivamente hasta llegar al nivel dinámico. En el caso de las estrategias nacionales de ciberseguridad, es interesante porque si se tiene, digamos, en el caso de Argentina, la estrategia del 2019 se va midiendo y cuando lleguemos a la segunda estrategia, otra vez comenzamos de cero. Eso usualmente no sucede en los otros factores. Esto es, esta gráfica o esta lámina realmente, bueno, está un poco desactualizada, pero quería mostrarles en qué países se ha implementado. Los puntos cafés son el producto del reporte regional de la OEA y el BIT, y los otros puntos, los anaranjados, son los países donde se ha implementado este reporte. Yo he tenido la oportunidad de implementarlo en Gambia, casi que todos en África, en Gambia, Mauritius, Lesoto, Namibia, Botswana, en Malawi recientemente. Tuve la oportunidad también de implementarlo en Serbia, por ahí hay planes de hacerlo en Ucrania. Entonces, realmente el modelo que se ha implementado en estos países se ha implementado de forma individual, ¿verdad? No a nivel regional, lo que da una mayor dinámica con las diferentes partes interesadas. Vamos a ver, ya entrando un poco en materia, quise rescatar esta información, pues lo que nos indica que en el 2017 el 74% de las personas tenían acceso a Internet, posiblemente con el tema del COVID, ese porcentaje es superior. Desconozco cuál es el actual, pero haciendo números de lo que está aconteciendo en el mundo, que nos hemos visto forzados a conectarnos. Muchas de las personas que quizá en el pasado no tenían esa posibilidad. Y esto lo cual hace es que haya una mayor cantidad de personas que están expuestas a riesgos en este dominio. Posiblemente el grueso de las personas que se han sumado recientemente producto del COVID son personas que son consideradas vulnerables. Por ejemplo, adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres jefas de hogar, y que se vieron forzadas a realizar transacciones en línea, a tomar clases virtuales, y que esto obviamente ha generado una serie de riesgos, desde bullying en las clases virtuales, que de hecho lo he notado en las clases que toman mis hijos, adultos mayores que antes iban al banco a retirar su pensión, ahora tienen que les hacen un depósito, hacen una transferencia bancaria a través de Internet Banking, etcétera, y eso obviamente les genera ciertos riesgos, y más que los ciberdelincuentes están, obviamente ya no pueden, digamos, los tradicionales, aquellos que andaban asaltando en la calle o que robaban bancos, posiblemente también se han transformado o han adoptado prácticas delictivas en los ambientes en línea, incrementando obviamente la actividad o la cibercriminalidad en nuestros países. Tomando esto como referencia y obviamente poniéndole mucha atención, según reportes del Banco Mundial y el BID, si se incrementa un 10%
si incrementamos un 10% en la penetración de banda ancha, se van a dar, o hay una correlación con una serie de beneficios, se incrementa el Producto Interno Bruto, si no me equivoco, anda por el 3.2 o menos. Se incrementa la competitividad del país, se generan mayores empleos, mayor cantidad de empleos. Sin embargo, si seguimos en esta tendencia, porque si vemos, y hay que ser realmente transparente y honesto aquí, realmente no se ha avanzado tanto como para hacerle frente, bueno, obviamente en temas de ciberseguridad no se ha avanzado tanto como para mitigar todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Entonces, estar en ese nivel de ciberinseguridad, tomando como referencia lo que dije anteriormente, obviamente esto genera una serie de riesgos, genera costos, así que el impacto realmente, tener ese crecimiento en la penetración de banda ancha, pongo en duda que sea tanto si tomamos como referencia de que por otro lado hay repercusiones negativas que, según expertos, indican que la ciberinseguridad viene siendo como un impuesto al crecimiento. Entonces, quise hacer esta reflexión justamente para generar conciencia tanto de la necesidad de seguir avanzando en el tema de conectividad, pero que también se tome en cuenta aspectos de ciberseguridad y que estén acompañados de las acciones pertinentes. Ya más o menos ingresando en la parte que realmente nos compete, vemos que en el caso de Argentina, en la columna, en los gráficos, en la sección verde, en el área de estrategia, hubo un avance mínimo en el tema de organización. En el tema de respuesta a incidentes, sí hubo un avance importante en los varios, en los aspectos que se muestran. Vamos a ver, aunque todavía existen falencias en el modo de operación, ¿verdad? Que ahora vamos a ver en detalle. Hay un tema que me llama mucho la atención y es que vamos a ver, un aspecto que es crítico y es súper sensible, es la protección de infraestructuras críticas y vemos que el avance fue nulo. Posiblemente se hayan dado acciones dispersas, no coordinadas. En el manejo de crisis vemos que tampoco hubo avance. Esto es otro tema sensible. Por ahí en la parte de ciberdefensa, también no hubo avance, igual que en la redundancia de las comunicaciones. En lo que es cultura cibernética, vemos que también el avance en lo que es en los dos primeros factores fue realmente mínimo. Se dio un poco más de avance en los tres siguientes, que realmente no había nada, según la información que nos muestra el reporte, ni siquiera estaba en la etapa inicial y se dio un avance nuevamente mínimo. En el tema de formación, capacitación, también, como vemos, el avance fue mínimo en varios de los componentes. Donde sí debo rescatar que hubo un avance importante fue en los marcos legales y regulatorios. Vemos que en el 2016 el avance fue, o más bien las condiciones eran muy bajas, el nivel de madurez era muy bajo. Vemos que
posiblemente se aprobaron leyes que vinieron a mejorar la capacidad del país en esta sección. El tema de sistema de justicia penal no tuvo mayor, de haber visto el formato de esta estrategia, me parece que es muy limitada, ¿verdad? En su contenido. Realmente no pude observar un plan de acción. Usualmente las estrategias tienen sus principios rectores, cuáles son los objetivos estratégicos. Sin embargo, tienen un plan de acción donde ya se detallan las actividades que se van a realizar, cuáles son las personas o las entidades responsables, cuáles son los plazos de cumplimiento, los deadlines, y hace referencia a lo que es el tema presupuestario, ¿verdad? Cada actividad tiene su responsable y ese responsable va a asumir la parte financiera y la implementación de cada uno de los componentes de la estrategia. También resulta interesante que al momento que se vaya a implementar, vamos a ver, esta estrategia fue aprobada a finales del año o el año pasado con este tema del COVID. Posiblemente muchos de los componentes se han tenido que retrasar, se han tenido que posponer, pues hay otras prioridades. Así que cuando volvamos a la normalidad, y esto le cuento que no solo si es así en Argentina, esto lo vimos ahora en Malawi, donde por cuestiones de la pandemia, muchas de las actividades de la estrategia se han tenido que suspender o posponer, incluso tenían presupuestado implementar o establecer el CERT nacional. No se pudo hacer, posiblemente queda hasta el año entrante. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, ojalá que el Comité de Ciberseguridad comience a colectar métricas de cumplimiento a efectos de toma de decisión. Vamos a ver, la idea es que la información que se vaya colectando en cuanto al cumplimiento de los objetivos sirva para que cuando llegue el momento de hacer una evaluación o se comience a monitorear los objetivos, tengamos información que nos ayude para la segunda estrategia de ciberseguridad. Entonces, algo que no pude observar fue justamente un plan de monitoreo y evaluación. Normalmente estas estrategias están en constante supervisión. Hay un ente que supervisa, estos detalles no los pude observar en la estrategia de Argentina, y un plan de evaluación. Normalmente se hace anualmente y al cierre o al cumplimiento de los objetivos. También es importante y ojalá que se procure que en la etapa de implementación de la estrategia, todos los sectores tengan una participación en la implementación a efectos de generar colaboración y generar ese sentido de apropiación, ¿verdad? Cuando a uno lo involucran en algo, existe el deseo de cooperar, de ayudar, contrario a si simplemente a uno le imponen, ¿verdad? Donde posiblemente la gente va a ser más reacia a involucrarse en este tema. En el tema de gobernanza, que de hecho fue donde se logró un avance importante en el tema de organización, si lo vemos en la diapositiva. Pues hay una Secretaría de Gobierno de Modernización que a su vez tiene el Comité de Ciberseguridad y que a su vez tiene su unidad ejecutora. Sí me quedó la duda de si ese Comité de Ciberseguridad está compuesto solo por ciertos entes de gobierno o por todos los entes de gobierno y si también participa el sector privado. En ciertos países
se generan este tipo de comités con la intención de involucrar a todas las agencias de gobierno. En algunos involucran de lleno al sector privado, al sector académico, etcétera. En otros simplemente participan, pero no tienen voz. Perdón, tienen voz, pero no voto. Vamos a ver, es importante que en el tema de la implementación de la estrategia se vaya pensando en consolidar un presupuesto, de ser posible. Normalmente, y la tendencia es que cada agencia o ministerio, si tiene una actividad específica en la estrategia, asigne su propio presupuesto para eso, para esa actividad. Normalmente o es difícil ver o encontrar que existe un presupuesto consolidado. Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos se asignan X cantidad de millones de dólares para la implementación de la estrategia. Bueno, en los países nuestros creo que eso es un poco difícil, así que se tiene que buscar la forma de hacerlo, y una de las formas de hacerlo es justamente que cada quien asuma una cuota de las actividades que les compete. Como dije antes, el tema de evaluaciones anuales podría ayudar a que el contenido de la estrategia se mejore. Como lo dije antes, me parece que el contenido de la misma es un poco light, y que el contenido se podría mejorar cuando se realicen las evaluaciones. Posiblemente el contexto que teníamos antes de su aprobación en el 2019 es muy diferente al contexto actual, post-COVID o durante COVID. Entonces, si se hace una evaluación, posiblemente se tenga que dar prioridad a otros aspectos que están en la estrategia, pero que no se le ha dado la relevancia, o que tengamos aspectos que no están en la estrategia, que realmente ahora con el tema del COVID son una prioridad. Vamos a ver, en cuanto al tema de respuesta a incidentes, si vemos, Argentina, bueno, tiene su CERT nacional, que es el ESIC CERT, que ya tiene varios años de haberse establecido, si no me equivoco, en 1994, que tiene sus funciones y sus responsabilidades totalmente definidas. Sin embargo, podemos indicar que como recomendación, el tema de mejorar en cuanto al recurso humano, el recurso tecnológico y financiero, no es un tema que se debe olvidar. O sea, ya es un factor que tiene que estar siempre presente, ¿verdad? El tema de la coordinación con otros CERT locales, según tengo entendido, en Argentina hay varios CERT privados, de gobierno, e incluso académicos. Bueno, la coordinación y el compartir información con este tipo de centros de respuesta a incidentes es importante. También mejorar las capacidades técnicas para responder a incidentes locales un poco más sofisticados, y aquellos incidentes que son lo que llamamos cross-border, que se realizan fuera de Argentina, y que tiene obviamente su impacto en el país, y obviamente realizar acciones o análisis de inteligencia de amenazas. Eso es un tema que basado en la información que sustraigo del reporte, podrían ser algunas mejoras
o recomendaciones a gestionar. También realizar o desarrollar una plataforma para intercambiar información con otros CERTs o incluso con otros organismos públicos o incluso privados, intercambiar información con las agencias de cumplimiento de la ley, con los reguladores de sectores críticos, con el regulador de telecomunicaciones, con el regulador del Banco Central, con el regulador del sector de energía, etcétera. Una plataforma en ese sentido podría ser de gran utilidad. También definir o mejorar en la definición y documentación de los procesos y herramientas claves. Es un tema que podría ser importante. Definir, y esto es realmente clave en cuanto al desarrollo del recurso humano, tener un plan, una política de capacitación totalmente definida y ojalá con un presupuesto asignado. Vamos a ver, muchas veces los CERTs no tienen esos recursos, lo cual hace que la capacitación y el entrenamiento de su personal sea muy limitado. En esto sí, yo creo que es importante invertir a efectos de que el recurso humano tenga las herramientas y tenga la capacitación a efectos de poder hacer frente a las amenazas actuales. Y tener un enfoque más proactivo, ¿verdad? De lo que pude observar y lo que me indica el reporte es que actualmente el enfoque del CERT es más reactivo. Bueno, ir mudando hacia ese enfoque de ser más proactivo. En lo que es el tema que, como dije antes, protección de infraestructuras críticas, todavía está pendiente esa parte. Bueno, realizar un cyber risk assessment, ¿verdad? Justamente para identificar cuáles son los activos críticos y de ahí, una vez que se han identificado, realizar auditorías a estos activos de forma periódica. También tener claridad, o que todos los operadores de infraestructuras críticas tengan claridad quién es el que lo supervisa. Bueno, se va a acordar de que va a haber un agente que supervisa todos los sectores o el regulador de cada sector es el que se va a encargar de supervisar a sus regulados. En el caso de telecomunicaciones, bueno, el regulador se encargará, se limitará a supervisar a los operadores de telecomunicaciones. ¿Y cómo se van a regular? Va a haber una política, va a haber una ley y cuáles serán las obligaciones. Normalmente me ha tocado ver que, por ejemplo, cuando se da un incidente, ocurren dos cosas. No se reporta al regulador, o si se reporta, se hace meramente porque hay una licencia y es parte del compliance reportarlo. Sin embargo, no pasa de ahí. El regulador no investiga, no ofrece ayuda técnica y esto es un tema que se debe discutir, ¿verdad? Y obviamente establecer una obligación de reportar incidentes, ¿verdad? Esto es indispensable. Si a un operador de telecomunicaciones es atacado, aquí lo importante es que se reporte, que el supervisor, supongamos el regulador, reciba el reporte, brinde asistencia técnica y que esa información también circule a los otros operadores, porque posiblemente ellos van a ser o están siendo igualmente atacados.
Como dije antes, el intercambio de información entre operadores de un mismo sector o de todos los sectores es importante. Definir cuáles son los mecanismos de intercambio de información, cuáles son las políticas, bajo qué condiciones se va a utilizar lo que se llama el Traffic Light Protocol, ¿verdad? Que es básicamente clasifica la información que se puede compartir y a quiénes se pueden compartir y establecer focal points, ¿verdad? Puntos de contacto. Si algo sucede, bueno, sabemos que tenemos que ubicar a tal persona y esa persona es la que lleva la batuta y transmite la información. El tema de implementación de buenas prácticas y estándares internacionales es un tema que posiblemente requiera un mayor esfuerzo en los operadores de infraestructuras críticas. El tema de incluir gestión de riesgos, análisis de riesgos en las prácticas, es un tema que también requieren los operadores de infraestructuras críticas y también mejorar las capacidades de detección y de detección y respuesta a incidentes. Vamos a ver, muchos de estos operadores de infraestructuras críticas son operadores o empresas multinacionales que posiblemente tienen su centro de respuesta a incidentes a nivel regional. Obviamente estos van a tener una mayor capacidad, pero habrán otros que posiblemente no tienen esa misma capacidad. Por ejemplo, el sector de distribución de agua potable posiblemente no tiene esa capacidad. El sector bancario posiblemente sí la tiene, el sector de telecomunicaciones. El sector energético, por lo general, no es tan avanzado, no desconozco en Argentina. Pero la idea es homogenizar este tipo de buenas prácticas a efectos de evitar situaciones que se denominan efectos cascada. Posiblemente, aunque yo esté, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, que tiene un nivel de madurez más alto, se puede ver afectado si el sector energético recibe un ataque cibernético masivo. Entonces, vamos a ver, hay un apagón de 3, 4 horas. Posiblemente eso va a afectar a otros sectores, va a afectar al sector financiero, al sector de telecomunicaciones, las baterías de las torres en algún momento se van a agotar, la transmisión va a fallar, eso va a generar consecuencias ¿qué le digo yo? En los semáforos, va a ser un caos vial, etcétera. Entonces eso es lo que llaman interdependencias y efectos cascada. Para avanzar un poco más en lo que es el tema de manejo de crisis, vemos que el avance fue o sea, no fue nulo realmente y no se ha llegado donde se tiene que llegar. La intención o la recomendación es que se nombre una autoridad que se encargue del tema de planeamiento de los ejercicios que se denominan cyber drills, que son simulacros. Vamos a ver, son simulacros donde vamos a ver, valga la redundancia, se simula un ciberataque y donde nos pone a prueba qué acciones tomar, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que se debe de avanzar. En el tema del planeamiento de estos cyber drills, bueno, que se involucren a todas las partes. Los ciberataques a veces no escogen si es un tema a nivel nacional, la idea es que todos estemos preparados, ¿verdad? Sector privado, sector académico, gobierno, y que estos cyber drills se hagan de forma regular. Algunos países lo hacen de manera o de forma anual, ¿verdad? Donde se ponen en práctica
o se ponen a prueba las capacidades en caso de un ciberataque que tiene repercusiones a nivel nacional. Obviamente asignar recursos, capacitar personas en esta área, ¿verdad? Es un área muy específica, y que obviamente los participantes de los cyber drills tengan la oportunidad de evaluar y comentar las actividades una vez concluidas. Avanzando un poco, y no sé cómo andamos de tiempo, ahí ustedes me van indicando porque aquí tengo mucho material que cubrir y realmente me haría pena si me estoy pasando. Ya veo que vamos rondando la hora. En lo que es la dimensión 2 de cultura cibernética y sociedad, bueno, la idea es que el tema de protección de datos personales se comience a generar una discusión sobre este tema, justamente para que la gente conozca cuáles son los riesgos y entiendan también el balance que tiene que haber entre la seguridad y la privacidad, de tal forma que los usuarios tengan la habilidad de manejar mejor su privacidad en línea. Otra recomendación sería crear y promover a nivel nacional mecanismos para reporte de incidentes, que hayan plataformas. Ok, el público general conoce cuáles son los mecanismos para reportar incidentes, ¿verdad? Entonces, tienen eso claro. Me dicen que faltan 10 minutos. Voy a brincarme un poco el material del 2 y voy a pasar al 3, que es, me parece que ahí, si bien es cierto, no hubo mayor mejora, se debe de trabajar más, pues a partir de esa dimensión se puede generar un nivel de madurez más avanzado en otras áreas. En el caso de lo que es formación, crear un programa nacional para la concientización de temas de ciberseguridad. Este programa puede ser liderado ya sea por agencias de gobierno o por el sector privado, y que su alcance cubra sectores por la población que son considerados vulnerables, como lo dije antes, niños, adultos, mayores, etcétera, y que el material de este programa de concientización, ¿verdad? Sea regularmente revisado y consultado con otros stakeholders. Otra recomendación es que el material de este programa esté en línea, ¿verdad? Y que tenga una difusión importante a nivel nacional. También crear cursos, programas de formación, cursos tanto en la primaria como en la secundaria. En algunos países tienen cursos específicos de ciberseguridad, en otros países tienen cursos de tecnología y componentes, y entre estos cursos tienen componentes de ciberseguridad. Ya eso depende de la capacidad de cada país, ¿verdad? Esas son al menos 2 recomendaciones de acciones que se puedan tomar. También crear programas de capacitación para ejecutivos y líderes empresariales. Esto lo que pretende, obviamente, es que este grupo tenga conocimiento de los fundamentos de la ciberseguridad, y conozcan cuál es el impacto, ¿verdad? Que puede tener un ciberincidente en su organización. Generar este tipo de cursos o capacitaciones a los líderes empresariales realmente van a ayudar, en el sentido de que posiblemente si usted ha estado en el área de IT y le pide a su jefe que le dé recursos para contratar personal, para comprar un equipo,
Creo que ya han pasado 5, 6, un año, 2 años y todavía no ha llegado ese presupuesto, no se ha avanzado. Bueno, si su jefe conoce las implicaciones de que eventualmente, perdón, su puesto podría estar en riesgo si realmente se tapa los ojos e ignora el tema de la ciberseguridad, posiblemente esos recursos van a ser asignados con mayor prontitud. Obviamente esto va a generar la creación de más puestos de trabajo y se va a mejorar en muchas áreas, incluyendo el mercado de la ciberseguridad también. Vamos a ver, crear también cursos, que esto lo pude notar en el reporte, crear cursos o programas de formación para académicos. La idea es que tengamos un cuadro de académicos realmente capacitados, ¿verdad? Y que sea abundante la cantidad de profesores que puedan entregar los cursos, ¿verdad? Crear incentivos para que funcionarios de gobierno y del sector privado comiencen a impartir lecciones en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Que se integren más cursos relacionados a la ciberseguridad en carreras como las ingenierías, en lo que es cómputo, etcétera, que se creen programas académicos enfocados en ciberseguridad a nivel de maestría y doctorado, que se creen también, vamos a ver, que en los grados académicos no solo se vea el tema técnico, sino que se incluyan temas legales, temas de política pública para que los profesionales tengan una visión más integral del panorama, ¿verdad? Que el sector académico y la industria están en constante comunicación, ¿verdad? Para que se formen profesionales que se adecúen a las necesidades de la industria, invertir un poco más en lo que es investigación y desarrollo, que el tema de la educación de ciberseguridad se convierta en una prioridad en la agenda nacional, que ojalá se cree un presupuesto nacional para la investigación y laboratorios en las universidades, que se desarrollen competencias o iniciativas para estudiantes con el fin de promover las carreras de ciberseguridad en el país. También que se desarrolle más los programas de capacitación para profesionales en seguridad, promover la toma o que las personas tomen cursos, perdón, certificaciones de la industria, ¿verdad? Certificaciones de ethical hacking, las certificaciones de ISACA, etcétera. Uno de los desafíos es el costo, entonces se podría pensar en algún tipo de incentivo, crear un fondo de becas, que el gobierno o la empresa privada subsidie este tipo de iniciativas. Y vamos a ver, algo muy importante es crear grupos o asociaciones de profesionales en esta área, ya sea formales, como los grupos de ISACA, que se reúnen con cierta regularidad, así intercambian información, comparten experiencias, o grupos informales como canales de WhatsApp chat o chats que intercambian reportes, documentos. Esto podría ayudar a tener un nivel de madurez superior, y que se comiencen a establecer políticas de transferencia de conocimiento. Si un funcionario tuvo la oportunidad de ir a recibir una capacitación a Estados Unidos, pues a su regreso, que se espere que ese mismo funcionario venga, imparta o comparta el material con los demás compañeros, que de una breve charla de qué fue lo que aprendió, etcétera. Ese tipo vamos a ver, de actividades ayudan a promover un poco más la conciencia y el conocimiento.
en el tema de marcos legales y regulatorios, como dije, han logrado un avance importante. Ustedes en Argentina, en mi opinión, son referentes en cuanto a el sistema de justicia penal. Bueno, tienen su unidad de cibercrimen en la Agencia de Cumplimiento de Ley. Algo muy importante es que tienen hay fiscales especializados. Bueno, uno de ellos es Horacio, ¿verdad? Que de hecho tiene un amplio conocimiento. Sí vemos que en el tema de los tribunales hay un rezago, no está establecido, no hay una unidad especializada a lo que interpreto de delitos informáticos. Y obviamente todos estos actores requieren de los recursos financieros, tecnológicos y capacitación, cursos esporádicos, realmente no es suficiente, se requiere que tengan formación especializada para poderle hacer frente. El tema de la cooperación, un tema importante, se logró un avance mínimo, se ocupa avanzar más para llevar un nivel adecuado. El tema de estándares, yo creo que es la dimensión donde quizá o sea, se tenga un nivel de madurez más bajo. Vemos que quizá el tema de implementación de estándares es muy poco. El tema de cuando se vaya a adquirir vamos a ver, de equipo, no se tienen estándares de seguridad, ¿verdad? Para saber que el equipo cumple con ciertos estándares o tienen ciertos componentes, igual en el desarrollo de software, etcétera. En el tema del mercado de ciberseguridad, eso también se ocupa avanzar. Ya se habla de seguro cibernético. Desconozco si en Argentina existe, pero en otros lugares ya se está comenzando a utilizar. Así que es básicamente el material que tenía pensado compartirles. Espero que haya sido de utilidad y quedo atento a las preguntas que tengan a bien. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muy clara y muy completa la exposición. Bueno, nosotros acá con Alejandro te escuchábamos y pensábamos todo lo que tenemos que hacer en la provincia de Buenos Aires. Los números, los indicadores que estabas dando de Argentina, bueno, la provincia de Buenos Aires representa un 40%, ¿no?, del país en población, tenemos 17 millones de habitantes, cerca de 500.000 empleados públicos, 3 millones de alumnos. Digo todos estos números porque hay gente que, si bien muchos ya usaban la tecnología, hoy es obligatorio el uso para poder seguir haciendo las actividades diarias, ¿no? Correcto. Por ejemplo, los alumnos, 3 millones de alumnos. Y bueno, nosotros acá, dentro de la provincia de Buenos Aires, tenemos el CECIRT, que se creó el año pasado, digamos, no tiene la antigüedad que tiene el CERT de Nación, se creó el año pasado. Nosotros lo relanzamos este año porque en enero hubo un cambio de autoridades, pero una de las cosas que notamos es que los incidentes no nos son comunicados como deben ser. La verdad es que nos está pasando eso. No sé si en otros CERT o CECIR pasa lo mismo, pero acá nos cuesta que los organismos que tienen incidentes nos para poder ayudarnos entre todos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que nos está pasando. Y la otra es ver, bueno, cómo trabajar, que ya lo tenemos iniciado, el plan de ciberseguridad. Es un desafío muy grande que tenemos que encarar acá en la provincia de Buenos Aires. Esos son comentarios que quería hacer y tenemos muchas preguntas de la gente que está conectada, tanto en la plataforma de Webex como nos están siguiendo por YouTube. Así que me gustaría poder compartirte algunas preguntas técnicas. Alejandro las tiene acá para poder compartirlas. Claro.
Hola Oscar, un gusto. Hola Alejandro, un Eh, placer. ¿Qué tal? Sácatelo si querés hacerlo. Bueno, te voy a leer algunas preguntas que nos están llegando. Esta es de Damián Cruce, que es parte del equipo nuestro, y pregunta cuál es tu visión a futuro respecto a la tendencia en Latinoamérica sobre los niveles de madurez de ciberseguridad. Ok, ok, sí, de hecho, vamos a ver, en el 2016 que se lanzó el reporte regional, creo que era, ¿estamos preparados? Esa era como la pregunta, el título del reporte, y en la primera página usted encontraba la respuesta, que no, o sea, no estábamos preparados. 4 años después, sí, 4 años después, la respuesta es la misma. Realmente se ha tenido muy poco avance. Los países, si bien es cierto, hay organismos internacionales como la OEA, han hecho esfuerzos importantes para lograr que los países tengan un mejor entendimiento y a su vez puedan avanzar. Las respuestas a nivel de gobierno, de los gobiernos, quizá ha sido muy, muy, muy lenta. Al menos personalmente esperaba un mayor avance a nivel regional. Creo que de los 30 y pico de países de América Latina y el Caribe, creo que no sé si son como 10 que tienen estrategia nacional de ciberseguridad, entre 10, y no creo que pasen los 15, lo cual quiere decir que es el 50%. Y eso, obviamente, las estrategias nacionales de ciberseguridad son la hoja de ruta y que establece qué acciones tomar en todos los componentes que conversamos, en la parte de educación, en la parte legal, en la parte de política pública, etcétera. Entonces, creo que una de las acciones donde Argentina debería enfocarse más es en el tema de la estrategia, sacar un poco la maquinilla, el tajador, hacerle punta al lápiz y comenzar a realmente a estructurar, ok, vamos a hacer estos organismos o estos ministerios son los encargados, el tema de presupuesto, volviendo un poco al comentario de la respuesta del reporte de incidentes, eso es realmente un síntoma que lo he visto en América Latina, lo he visto en África, a menos que usted tenga la obligación por ley, la gente no lo va a hacer. Y no lo hace por una sencilla razón, por un tema de reputación, ¿verdad? Nadie va a querer decir, tuve un ataque cibernético, la información personal no sé, de los 7 millones o 14 millones de habitantes de la región o de la provincia fueron vulnerados. Nadie va a querer decir eso. Eso sería un impacto importante. Las empresas privadas son reacias a reportar incidentes. El sector bancario también es reacio en hacerlo. Entonces, a menos que no exista una obligación formal y legal de reporte de incidentes, posiblemente no lo van a hacer. Muchas gracias Oscar, muy claro. Tenemos otra pregunta, bueno, esto nos afecta también un poco a nosotros, que tiene que ver con la falta de recursos humanos capacitados en la materia. Si nos puedes contar de algunas iniciativas que se estén trabajando en la región para cerrar esta brecha que tenemos. Bueno, sí, como le dije antes, la OEA realiza una serie de actividades. De hecho, ahora el próximo lunes comienza un simposio regional para capacitar a profesionales a nivel regional. Vamos a ver, constantemente están lanzando papers, reportes. Y yo creo y de hecho me parece que he tenido la oportunidad de estar en Argentina
en un par de ocasiones y creo que Argentina es uno de los países que quizá tiene más recurso humano capacitado en temas de ciberseguridad. Sin embargo, o sea, no es suficiente. Hay que buscar vamos a ver, esa colaboración gobierno, sector privado para incentivar que más gente se sume a este tipo de formación, que obviamente se desarrollen becas, que incluso se pague bien. Eso es un detalle. Por ejemplo, ahora estaba viendo que que en Ucrania el salario de un experto en ciberseguridad es ridículo. Obviamente, si es bueno, se va a pasar al sector privado sin pensarlo, y si es excelente, es posiblemente que nadie lo va a retener en el país. Entonces, son temas que hay que trabajar en coordinación y en alianza para formar profesionales en esta materia. Y, como dije antes, la formación a nivel de primaria y secundaria es importante, porque así ya comienzan no solo a generar conciencia y a que los niños comiencen y adolescentes tengan conocimientos básicos, sino que se incentive a que ellos descubran el área de ciberseguridad como una carrera futuro. Bueno, nosotros acá quería agregar algo, ¿no? Que estábamos hablando también con Alejandro de nosotros, para concientizar y para capacitar, iniciamos también estas charlas, porque invitamos a los referentes de seguridad de los distintos organismos. No todos los organismos tienen una estructura orgánica de seguridad, porque eso implica tener un presupuesto adicional que muchos no lo tienen. Pero nosotros pedimos que por lo menos haya un referente e invitarlos, empezar con este ciclo de charlas y buscar las capacitaciones adecuadas que podamos darle, ¿no? También todo está atado a nuestro presupuesto y me pareció muy bueno la idea cuando comentabas que si un funcionario tiene la posibilidad de capacitarse en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vuelve a la provincia, poder transmitir sus conocimientos al resto de los organismos. Eso es algo que deberíamos también implementarlo, ¿no? Pero el tema de la capacitación es fundamental. Sí, sí, de hecho, el tema de educación bueno, desafortunadamente fue lo que dejé de último, y quizá era donde tenía que ahondar más. Se ocupa una mayor inversión, mayor cooperación, gobierno, sector privado, a efectos, como dije antes, de crear las carreras, de que se creen los profesionales con los perfiles adecuados para la industria, etcétera, y eso Sí. realmente es importante. Bien, ¿tenés otra pregunta, Ale? Sí, de Mariano Carlos Gómez, del Honorable Cámara de Diputados. Bueno, pregunta sobre algo que recién comentaba Sandra. Dice que no todos los sectores de gobierno existe un área de seguridad. Si se va a avanzar en este tema a raíz de las iniciativas que se están teniendo, bueno, particularmente de nuestra Subsecretaría de Gobierno Digital, dado que en el último año este tema de ciberseguridad está tomando mucha relevancia. Pregunta cuáles son los planes a futuro. Claro, bueno, eso por ahí es más del lado nuestro. Claro. Bueno, el plan, acá estamos trabajando con el equipo que les presenté hoy, Alejandro, Julio, Valderrama, Lía, Molinari, Damián Cruce, en el plan de ciberseguridad. Retomamos el CECIRT, que es muy importante, pero esto se logra con la participación de todos, ¿no? Y de todas, porque y pedimos que haya un responsable de seguridad en cada organismo, y los incidentes que ocurren nos enteramos por otro lado. Yo ayer estaba dando clases en la facultad, doy clases en la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, y por un alumno me enteré de un incidente de seguridad informática en un organismo. No me enteré por el organismo. Entonces, eso, si no tomamos conciencia entre todos, es muy difícil que de acá podamos hacer los planes. O sea, contestando a la pregunta que hacen acá, estamos trabajando desde la Subsecretaría de Gobierno Digital en el plan de ciberseguridad,
convocando a expertos internacionales como Oscar, que tenemos el lujo de que hoy nos acompañen, y bueno, y fomentar la capacitación y tomar conciencia, ¿no?, de los riesgos que hoy tenemos. Acá subieron muchísimo, yo creo que a nivel internacional subieron, ¿no?, los incidentes, los riesgos que tenemos de ciberseguridad. Pero no solo en el ámbito público, en la ciudadanía en general. Sí. La cantidad de delitos bancarios con tarjetas de crédito. Hoy salió en el diario una nueva estafa con Mercado Pago. Bueno, es todas las noticias de este tipo de delitos. Así que bueno, desde acá estamos trabajando para poder mejorar. Okay. Nos pide Sí. nos pide la palabra Julio Valderrama, no sé si quiere hacer alguna consulta, si le podemos abrir el micrófono. Ya estás, creo, Julio. ¿Qué Julio. tal? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, Oscar, si bien en la presentación, todos lo que te conocemos, sabemos que participas, fuiste un poco el impulsor del grupo de ciberseguridad en ISOC a nivel global. Y si bien este es un grupo donde tiene más de 1000 profesionales repartidos en todo el mundo. Y creo que también y siguiendo un poco en la línea de lo que comentaban con el tema de la falta de capacitación o necesidad que tenemos de formación y capacitación, ¿cuáles son las actividades que desde el grupo de ISOC están realizando y que también podrían servirnos para nosotros? O sea, no solamente para los profesionales, sino para la ciudadanía en general, con relación a los temas de ciberseguridad. Sabemos que hay cosas para dentro del mes de octubre y otras actividades planificadas. ¿Cómo nos podemos beneficiar de eso? ¿Nos podrás comentar eso? Sí, claro. Gracias, Julio. Bueno, como ustedes saben, el mes de octubre es el mes del mes del Cyber Awareness. Es realmente una tendencia que inició en Estados Unidos y que se ha ido implementando en otros países. Nosotros, al ser un grupo global, tomamos la decisión de realizar una serie de webinars durante el mes de octubre. Creo que andan por 10 webinars en total, donde se van a discutir temas de lo que es los cyber norms de Naciones Unidas, temas de campañas de concientización, temas de cibercrimen, temas de política pública, estrategia. De hecho, vamos a tener invitados del Consejo de Europa, de Microsoft, vamos a ver, de la Universidad de Oxford, de la OEA. Son una serie de webinars que lo que pretenden, que van a ser tanto en español como en inglés, que pretenden generar conciencia a todos, y obviamente quedan cordialmente invitados a esa seguidilla de webinars que realmente son bastante interesantes y que de una u otra forma pueden aportar a generar un mayor conocimiento en los funcionarios de gobierno, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Lía, sí. Lía, nos están diciendo que Lía Molinari, que nos acompaña también y forma parte de nuestro equipo de trabajo, quería hacer una pregunta. Claro. Bueno, hola a todos y todas. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Nosotros, hola, Liam. Bueno, nos conocemos. Sí, claro, un abrazo. La verdad que una alegría verte y que te Gracias, hayan igual convocado en esta construcción de la ciberseguridad que estamos haciendo en la provincia. Hay un tema, bueno, es un tema que todos saben que siempre me motiva y me ocupa, que es el tema de la participación de mujeres en el ámbito de la ciberseguridad. Afortunadamente a mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres argentinas, como, bueno, Patricia Prandini, Paula Venosa, bueno, y otras pasantes como Alejandra Sebastián o Nadia Vázquez, gente que va creciendo en el ámbito de la ciberseguridad, tomando todo esto que vos contabas, ¿no? No solamente aspectos técnicos, sino aspectos relacionados con las políticas y demás.
Me gustaría saber, dos preguntas, porque a mí cuando me dan la posibilidad de preguntar hago dos, ¿viste? Una es, bueno, ¿cómo vos dando, bueno, esta posibilidad que vos tenés a nivel internacional, cómo ves ese tema de la mujer en la ciberseguridad, si va avanzando, si termina siendo, nosotros, bueno, ya lo tenemos incorporado, hablamos, cuando pensamos en alguien de ciberseguridad, pensamos en el responsable de ciberseguridad, ¿no? Eso por un lado. Sí. Y otro tema que también en foros internacionales se está hablando muchísimo del tema de la seguridad cuántica. Y mi temor es que nosotros quedemos atrás en ese tema, que llegado el momento los progresos a nivel internacional sean tales que quienes todavía estamos tratando en el ámbito de la ciberseguridad, en lo tradicional, quedemos postergados o quedemos afuera, ¿no? Así que me gustaría también, como este tema también, por tu participación en diferentes foros, si este tema también está avanzando en otros lugares. En lo particular, en lo personal, yo por ahí participo en ITU, en la International Telecommunication Union, e incluso yo lo que noto es que está avanzando muchísimo este tema. Así que bueno, me interesaría esto, que me digas a ver así, si me tengo que asustar tanto o no, ¿no? Si en otros ámbitos también se está hablando mucho de este tema o no. Bueno, eso nada más, y gracias. Ok, no, con mucho gusto. Bueno, en relación a la última pregunta, en realidad, pues en los foros que normalmente frecuento, no es un tema que se esté manejando. Por ejemplo, en África, no es un tema que se discuta. Así que vamos a ver si ya en otras latitudes se está manejando y se está conversando en buena hora. Y obviamente es un tema que hay que ponerle atención. El rezago de nosotros, vamos a ver, yo lo pongo de esta forma. Si yo no quiero que si a mi casa se metan a robar, posiblemente hago una pared, una tapia de 2 metros, pero el cibercriminal va a ir a buscar una escalera que mide 2 metros 15. ¿Verdad? Para poder meterse. Entonces me va a requerir que le meta otro metro más de construcción, pero el ladrón posiblemente se va a venir con una escalera de 4 metros. Y esto es un non-stop. Entonces, vamos a ver, el tema de inteligencia artificial, bueno, también los cibercriminales lo están usando para generar ataques. Los CERTs lo están usando para poder defenderse de ataques. Entonces, creo que todo este tipo de herramientas tienen que irse discutiendo. En algunos foros, quizá más avanzados, ya se está conversando, pero es un tema que tenemos que primero cumplir con llenar digamos, las expectativas mínimas, que como vimos en Argentina, muchos de los aspectos mínimos todavía no se han solventado, y a su vez ir pensando en temas que van años luz adelante, ¿verdad? Entonces, ese margen de trabajo cada vez se va haciendo más extenso, ¿verdad? Si no achicamos con lo básico. Esa es sería mi respuesta a la última pregunta. Y en relación a las mujeres en ciberseguridad, sí debo de reconocer que perdón, que en América Latina sí hay un movimiento importante, no donde debería estar. Por ejemplo, en África sí he notado que la participación de la mujer en temas de ciberseguridad es mucho más bajo. En América Latina, y al menos en los grupos que nosotros tenemos, la participación de la mujer es muy activa, no solo en el área técnica, sino también en la parte legal, en temas de política pública. Justamente ayer estaba hablando con una colega, ¿cómo se llama? Peruana, y me alegró mucho que cuando pudimos conversar, o sea, ella dominaba a cabalidad el tema. Entonces, es bueno de que en un espacio que
inicialmente era ocupado por hombres, ahora tenemos mujeres que pueden hablar de tú a tú o incluso liderar, digamos, en el caso suyo, Elía, o sea, una de las mujeres que tiene un mayor conocimiento en la materia, en el tema en el tema académico, en el tema de respuesta a incidentes, con el CERT de la Universidad de La Plata. Por ahí tenemos una compañera también del grupo que tiene un amplio conocimiento en respuesta a incidentes. Obviamente todo esto es muy gratificante verlo, de que las mujeres van avanzando, en algunos casos poco a poco, en otros un poco más, con pasos más gigantes, pero la idea es que no haya ninguna discriminación y que todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias. Oscar, una última pregunta que nos llega de Pedro Grisón, que es también de la Universidad de La Plata y un compañero también. Pregunta si hay información de qué porcentaje del PBI invierten los países desarrollados en ciberseguridad y cuánto en la región. Desconozco ese dato. Por lo que indica el reporte, no debe ser mucho. En honor a la verdad, el tema de presupuesto es uno de los factores que tienen la evolución. La mayoría de nuestros países no cuentan con un presupuesto abundante, y es interesante porque ahora con el tema del COVID, donde muchos de los recursos públicos han sido destinados para la atención de la emergencia sanitaria, obviamente va a generar cierta configuración en las prioridades, y posiblemente la ciberseguridad, si estuvo, va a salir de esa lista, lo cual genera una contradicción, porque ahora más bien con la transformación o la aceleración que tuvimos muchas de las personas a sumarnos al entorno digital, más bien deberíamos de tener más recursos asignados a este tema, ¿verdad? Porque los riesgos se han incrementado exponencialmente, y obviamente se ocupa mayor cooperación, tanto del sector privado e incluso bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el BID, realmente podrían intervenir con mayor fuerza en la región a efectos de financiar actividades en este recurso, en esta área, pero desconozco qué porcentaje del PIB se está destinando a temas de ciberseguridad. Obviamente Estados Unidos, Canadá, Estonia, Corea, los recursos que ellos tienen no se comparan a los recursos que nosotros podemos tener. Con el resto. Sí. Bueno, Oscar, muchas gracias por haber participado en la primera charla de este ciclo de ciberseguridad. Muy claro, muy completo, toda tu presentación y las respuestas a las consultas que se hicieron. Y bueno, yo al resto invitarlos para el próximo jueves, el 1 de octubre, a las 11 de la mañana, seguimos con este ciclo de charlas. Vamos a tener un panel de ciberseguridad y CECIRT nacionales, justamente de la Universidad de La Plata. Van a participar, entre otros, para contar la experiencia y cómo están trabajando y ver qué podemos tomar nosotros también para incorporar en nuestro CECIRT de la provincia de Buenos Aires. Así que, Oscar, una vez más, muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que están conectados. Y bueno, el jueves que viene nos vemos. Así que, chao. Con mucho gusto. Un abrazo. Chao. Chao, gracias. Chao, Oscar. Chao.